escritores, artistas, historiadores, periodistas que dejan huella en los últimos eh, 800 años en Europa. Es decir, es la evolución histórica de Europa, aunque la gran mayoría son artistas o historiadores en nuestro país, en España. Frachel fue escultor de origen francés o borgoñón, introdujo el estilo gótico en la península ibérica y fue una figura muy importante en el periodo medieval francés y europeo. Dos historiadores importantes en la era contemporánea española. Antonio Ballesteros Beretta fue historiador español. La obra es Historia de España y sus influencias en la historia universal. Ballesteros Beretta fue uno de los historiadores más destacados de España contemporánea. Nació en Roma, Italia, y bueno, pues dejó huella eh, en la historia contemporánea, él mismo siendo historiador. Antonio Pirala fue historiador español. Su obra destacó por la exhaustividad y el conocimiento directo de los hechos y fue básica para la interpretación de las guerras carlistas y la evolución histórica de España desde la muerte de Fernando VII hasta Alfonso XII. La obra es Historia de la guerra de los partidos liberal y carlista, aumentada con la regencia de Espartero en 1868. La obra lo que te ambienta es la Primera Guerra Carlista, el enfrentamiento entre el ejército liberal y el ejército carlista, en la cual, bueno, pues Isabel II tenía, cuando murió su padre, 3 años, quien ocupó, sí, la dirección o fue regente durante esos 7 años de la guerra carlista fue su madre María Cristina de Borbón, la esposa de Fernando VII. A partir de ahí eh, bueno, el propio Carlos María Isidro, Carlos V, para los admiradores carlistas, el objetivo era eh, primeramente imponer un absolutismo monárquico como su hermano Fernando VII y te lleva a cabo la obra también los 3 años posteriores a la finalización de la Primera Guerra Carlista con el abrazo de Vergara, la cual bueno, pues dio lugar a que Espartero se convirtiese en regente hasta que a Isabel II la proclamase mayoría de edad y se convirtiese en rey. Comentar al final que las guerras carlistas, la primera fue un enfrentamiento con el objetivo de un liberalismo o un absolutismo monárquico, bueno, emanado de los carlistas, Juan Carlos V, a los seguidores del carlismo. La segunda, de 1846 a 1849, el objetivo era casar al hijo de Carlos V, Carlos VI, el pretendiente carlista, con Isabel II. Fracasó y hubo una serie de conflictos, que bueno, fue una segunda guerra carlista, bueno, que duró 3 años. Y la última, la tercera guerra carlista, de 1872 a 1876, en la cual bueno, se produjo en 3 periodos diferentes de la historia de España. El primero, durante el reinado de Amadeo de Saboya, el rey italiano, el monarca italiano que vino por votación y bueno, fue elegido al final por el general Brin, asesinaron a Brin y bueno, pues, Amadeo de Saboya bueno, tuvo 2 años de reinado muy complicado en España. Y luego el otro fue también la Primera República y con el régimen del general Serrano, es decir, esa especie de dictadura del general Serrano, ese periodo, porque se acabó directamente, bueno, pues, con el pronunciamiento sagunto por parte del general Martínez Campos, Arsenio Martínez Campos, que proclamó directamente a Alfonso XII como monarca de España y bueno, la restauración de los Borbones de nuevo en nuestro país. Dos historiadores importantísimos que hay que comprender en nuestra historia. La literatura en la Edad Moderna fue importante en España como en Europa. Algunos escritores importantes en la Edad Moderna española. Juan Martínez Silicio fue erudito y eclesiástico español. Fue preceptor del futuro príncipe Felipe de Austria, que se iba a convertir Felipe II, el hijo de Carlos V o Carlos I de España. Carlos V fue de Alemania. La obra de Martínez Silicio, Ars Arithmética de 1514. Diego de Torres Villarreal fue escritor y poeta español, cuya obra desarrolló el género autobiográfico como novelística. La obra es Ocios políticos en poesías de varios metros, de 1726. Torres de Villarreal perteneció al periodo ilustrado, al siglo de las luces, que, bueno, que comenzó en el siglo XVIII y fue un cambio de paradigma en lo político, social y económico.
Diego Gómez de Manrique fue poeta y noble español, tío de José Manrique, también que fue escritor y noble español, y la obra de Gómez de Manrique es El planto de las virtudes y poesías de 1458. Figuras además importantísimas justo en el periodo anterior al Renacimiento, aunque bueno, estaban dentro del siglo XV, pero como José Manrique, vamos, es el Renacimiento. El Renacimiento ya literario vino con el escritor Garcilaso de la Vega. Literatura peninsular en la era moderna. Gil Vicente fue dramaturgo, actor y músico portugués. El teatro luso hispano tuvo uno de sus pilares fundacionales en su obra, quien ocupó un lugar destacado en la gestación de estas dos tradiciones dramáticas. La obra es Amadís de Gaula. Juan del Encina fue poeta, dramaturgo y músico español, estudió en Salamanca, donde probablemente tuvo de maestro a Antonio de Nebrija, una de las figuras más destacadas del humanismo español. La obra de Juan del Encina, El cancionero de 1496, se publicó en Salamanca. Juan de Timoneda fue escritor y editor español. La obra es Cabañero Cancionero de 1561, la figura importante en literatura española. Y es al final la literatura peninsular la que mm, es importante en todo el territorio, tanto en Portugal como en España. Filosofía en España. Destacó Juan Donoso Cortés, que fue filósofo, escritor, diplomático y político español. La obra es Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de 1851. Una figura importantísima en el ámbito del pensamiento que no es tan conocida en nuestro país. La literatura contemporánea. Destacaron dos escritores. Ricardo de la Cierva, que fue escritor, historiador, periodista y político español, colaboró con la prensa periódica y obtuvo varios premios del periodismo como Mariano de Cavia, Luca de Tena y Víctor de la Serna. La obra es Mujeres Esenciales de la Historia de 1993. Ricardo de la Cierva es uno de los escritores más importantes y reconocidos en la literatura española más reciente. Es verdad que su huella es primordial para entender los dos últimos siglos, tanto el siglo XX como el actual. Miguel Moraita fue escritor y político español. Fundó la revista El Eco Universitario, siendo aún estudiante, en su etapa de estudiante. Y la obra es Historia General de España de 1886 con 9 volúmenes. Otra figura importantísima que tuvo un recorrido mayormente en el siglo XIX, el propio Moraita. Dos escultores importantísimos en la era contemporánea artística y no tan conocidos, que fueron Ricardo Belver y Jerónimo Suñol. Ricardo Belver fue escultor español. Su producción percibida con huellas de la imaginería madrileña, que aprendió de su padre, de la herencia, luego acusó con posterioridad una fuerte influencia de los relieves antiguos. Su producción es más la imaginería madrileña por la influencia de su padre y luego también tuvo en la posterioridad mayor influencia de los relieves antiguos. La obra que se encuentra ahí es El Ángel Caído de 1878, una obra además importante del, del artista o el escultor Belver, Ricardo Belver. Y Jerónimo Suñol fue escultor español. Su formación se llevó a cabo en la Escuela de Lonja y el taller de Valmiján, actividades que simultaneó con el trabajo en un taller de imaginería y también realizó viajes por Roma, Florencia. Y la obra que se encuentra ahí es el detalle del monumento a Cristóbal Colón, una obra bueno, pues, que es importante en la escultura española. Escultura y pintura en la Edad Contemporánea Española. Federico Marés fue escultor español. Realizó varias obras escritas, como El fascinante mundo del coleccionismo y de las antigüedades de 1977. Por cierto, de Federico Marés hay un museo sobre él. Y bueno, realizó también obras como el busto de Miguel de Cervantes. La obra de Miguel de Cervantes que es el busto. Antonio Jaspe y Moscoso fue pintor español. La obra es el retrato de Alfonso XII. Y los dos son dos artistas importantes, muy poco conocidos en nuestro país, pero que su huella en el arte es imprescindible para entender, porque es la era contemporánea. También destacó Dionisio Fierros, que fue pintor español, fue discípulo de Federico Madrazo, destacó como autor en cuadros históricos, escenas costumbristas y numerosos retratos. La obra es Detalle de pescadores portugueses de 1867 que se encuentra en la diapositiva. Dionisio Fierros tuvo luego un nieto que se dedicó a la literatura, pero Dionisio Fierros fue pintor español.
muy importante en el siglo XIX. Más artistas en el arte español. Diodoro Puebla fue pintor español, comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, que se encuentra en Madrid, y fue alumno de José de Madraz. La obra es el detalle del Compromiso de Caspe de 1867, que se encuentra en la diapositiva, y Ignacio Pinazo Camarlench fue pintor español. En 1870 se matriculó en la clase nocturna de colorido, con asombro de los profesores que no le conocían como discípulo de ninguna otra clase de dibujo. La obra es Tarde de Carnaval en la Alameda de 1889. También se encuentra ahí en la diapositiva y Pinazo Camarlench se puso a trabajar muy pronto y bueno, pues intentó sacarse bueno, pues sí, sacarse una licenciatura en pintura como al final, es decir, o un grado y lo consiguió. Es decir, que aunque tenga problemas, si tú luchas por los sueños y quieres conseguir un sueño, si luchas por él, lo vas a conseguir. Y mirando el ejemplo del propio Ignacio Pinazo Camarlench, es uno de los ejemplos más importantes y que debemos, yo creo que todo el mundo, guiarnos por lo que tuvo en su infancia. Tres periodistas, dos en Cataluña y otro a nivel nacional, pero bueno, los tres son periodistas españoles. Que los otros dos destacaron en Cataluña y fueron muy importantes. Y el otro fue un viajero español. Felipe du Azcal fue periodista, empresario teatral y político español. Organizó y dirigió la Tía de la Porra, grupos policíacos para oficiales que entablaron acciones represivas contra los alfonsinos, republicanos e internacionalistas. Fundó el Heraldo de Madrid, donde fue redactor. Ducazcal fue el que organizó y dirigió la partida. El objetivo era eliminar toda protesta contra la nueva monarquía de Amadeo de Saboya, es decir, esa nueva dinastía. Al pobre Amadeo de Saboya se le acabó la paciencia por la manera de los españoles y los políticos españoles sobre todo, y dijo que se marchaba, abdicó. En febrero de 1873 se proclamó la Primera República en España. La Primera República no dio solución a los problemas sociales, políticos y económicos del país y al final, que yo no lo entiendo siendo historiador, se restauró otra vez a los Borbones, porque según los políticos era la opción menos mala, en la figura de Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Juan Víctor Abargues fue viajero español. Cabezó una expedición en 1879 organizada por la Sociedad Geográfica Española para explorar el continente africano. Pues, en varios lugares, Etiopía, el litoral del Mar Rojo, África Ecuatorial y la parte occidental de Egipto. La obra es Notas de viaje de 1883. Valentí Almirall Llozer fue periodista, abogado y político español. Fundó y dirigió el diario federalista El Estado Catalán entre 1869 y 1873 en Barcelona y en 1873 en la capital, en Madrid. Y luego también fundó otro diario, en lengua catalana, que se llamó Diari Català entre 1879 y 1881. Y bueno, dejó una obra, El catalanismo, de 1886. Y Juan Mañé y Flaquer fue periodista español. La obra es un ensayo de regionalismo de 1897 y también fue muy importante en Cataluña. Almirall Llozer y Mañé y Flaquer son periodistas importantes en el ámbito catalán, pero también a nivel nacional. Idu Cazcal fue el creador que dirigió las partidas de la porra con el objetivo de eliminar cualquier protesta contra la nueva monarquía española. Que ya como la he nombrado, y lo digo yo, que fue Amadeo Saboya. Y comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con las ciencias sociales, la gran mayoría son españolas. Algunas, eh, Francia, y bueno, sobre todo una de ellas en Francia, otra en Portugal, que también dejaron huella en todo el ámbito cultural español. Así que, repito que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con lo que he nombrado anteriormente, el mundo social, darle a like, suscribiros, poner comentarios y bueno, vuelvo a repetir que soy historiador, finalizo y os mando saludos.